Tenía 21 años y vivía en una parte de Inglaterra llamada el Black Country, conocida así por su rica historia minera, aunque todas esas minas ya llevaban cerradas mucho tiempo. A menudo, sacaba a pasear a mi perro, Lady, una chihuahua, por los campos y bosques cerca de casa. El mes pasado, alrededor del mediodía, llegó el momento de sacar a Lady. Mientras caminábamos por un pequeño bosque detrás de mi casa, lleno de basura y cosas no deseadas, Lady se adentraba entre arbustos y árboles sin problema debido a su pequeño tamaño. Por lo general, yo tenía que buscar otro camino alrededor. Caminando junto al arroyo, me di cuenta de que no la veía desde hacía un rato. Comencé a buscar en cada rincón donde podría estar escondida. Después de unos 10 minutos, empecé a entrar en pánico al no encontrarla. Terminé corriendo a través del arroyo en lugar de caminar por los bordes. Cuando la encontré, estaba de pie, con todo su pelaje erizado, mirando fijamente lo que parecía ser un hueco en la densa vegetación. Miré en la dirección hacia la que ella estaba mirando y alcancé a ver unos ojos brillantes que parecían pertenecer a otro perro. Me emocioné pensando que podría haber encontrado una madriguera de zorros. Algo extraño, lo sé, pero definitivamente soy amante de los animales. Me acerqué para ver mejor. Al llegar a la abertura en los arbustos, encendí la linterna de mi teléfono, me arrodillé y noté de inmediato que era mucho más grande de lo que pensaba inicialmente. La entrada era solo un pequeño agujero en el techo de una área cavernosa. Fue en ese momento cuando Lady empezó a gemir y tirar de mi pantalón, algo que nunca antes había hecho. Cuando me giré para mirarla, escuché lo que sonaba como uñas largas sobre suelo laminado, un ruido rápido y constante. Cuando volví a mirar hacia el agujero, me encontré cara a cara con el terror mismo, colgando del techo como un murciélago gigante. Parecía una persona, pero todo estaba mal. Era extremadamente delgado, con extremidades largas y un conjunto adicional de brazos saliendo de su torso medio, con los que se sostenía del techo. Pero lo peor eran sus ojos, sin párpados. Parecían mármoles blancos que veían directamente en mi alma. Empezó a inclinar la cabeza, como un perro tratando de entender algo. Estaba congelado, lleno de miedo y no podía moverme. Afortunadamente, un mordisco agudo en mi pierna por parte de Lady me hizo volver a la realidad. Apenas recuerdo la carrera de vuelta. Solo sé que agarré a mi perro y corrí de vuelta por el arroyo, escuchando un sonido que parecía una mezcla entre ruedas derrapando y uñas bajando por una pizarra. Pasé el resto de esa noche temblando, acurrucado con mi perro, viendo caricaturas para tratar de calmarme. Tengo tantas preguntas. ¿Qué era esa criatura? ¿Tiene algo que ver con las minas que corren bajo el Black Country? ¿Se queda en las cuevas o esa pequeña entrada es prueba de que a menudo sale al exterior? Me resulta difícil encontrar una explicación válida para lo que vi y estoy luchando por sobrellevarlo, considerando que esa cosa vive prácticamente en mi patio trasero. Mis amigos y yo siempre hemos sido unos buscadores de emociones, siempre compitiendo entre nosotros en cada actividad que emprendemos. Todos actuamos como valientes, tratando de impresionarnos unos a otros con nuestra audacia. Sin embargo, lo que voy a contar cambió completamente nuestra perspectiva sobre la valentía, porque a veces la valentía resulta ser simplemente ignorancia. Todo sucedió el año pasado durante un viaje de 5 días de senderismo por la selva amazónica, ya peligroso por sí mismo debido a la cantidad de criaturas venenosas y peligrosas, sin mencionar la presencia de depredadores. En el cuarto día, las cosas se pusieron extrañas. Nos encontrábamos en lo más profundo de la selva, con una hoguera improvisada iluminando nuestro campamento. Mientras uno de nosotros estaba en guardia durante el primer turno, el resto intentábamos descansar. Por la mañana, cuando todos estábamos despiertos, el compañero que estuvo de guardia nos preguntó si habíamos oído algo la noche anterior. Ninguno de nosotros escuchó nada, así que explicó que él sí, que caminó unos 10 metros en la dirección del sonido y descubrió una cueva,
un punto de referencia que nunca habíamos visto en ningún mapa. Cuando mencionó la cueva, nos miramos y supimos que debíamos explorarla. Sí, sé que suena tonto, pero una vez más, la valentía tonta y la presión del grupo pueden llevarte a hacer cosas ridículas. Pronto encontramos la cueva, no muy lejos del campamento, y decidimos entrar. Era lo suficientemente grande como para caminar agachados. Yo iba en la retaguardia, sintiendo una constante sensación de peligro a mi alrededor. Después de unos 3 minutos de caminata lenta, tropezamos con una caverna. De repente, escuché un ruido a mi derecha y me detuve. Miré hacia un desvío durante unos 10 segundos y luego me di la vuelta para darme cuenta de que mis amigos nunca se detuvieron. Continué más rápido para alcanzarlos, sintiendo la claustrofobia y el miedo apoderándose de mí. Me topé con otro amigo y él parecía tan perdido como yo. Al parecer, se detuvo para mirar hacia atrás porque se dio cuenta de que ya no estaba con el grupo, y mientras esperaba, se dio cuenta de que también lo habían dejado atrás. Había un desvío de 2 caminos frente a nosotros, y elegimos uno con la esperanza de que los demás hubieran tomado el mismo camino. Mientras avanzábamos por el túnel, las rocas y formaciones a nuestro alrededor estaban viscosas y parecían más carne que piedra, lo suficiente como para incomodarnos y decidir dar marcha atrás. Pero cuando nos volvimos, la luz de la entrada había desaparecido, y solo teníamos nuestras linternas para iluminar nuestro entorno. Sabíamos que solo había 2 direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Así que nos dimos la vuelta y empezamos a gatear fuera de la cueva, esperando ver la entrada pronto. Después de 5 minutos de gatear en la dirección opuesta, aunque ya deberíamos haber salido, todavía estaba completamente oscuro, y la sustancia viscosa y rocosa a nuestro alrededor parecía respirar como si estuviera viva. Nos detuvimos solo por un segundo para recobrar el aliento y la cordura, pero en ese momento lo escuchamos detrás de nosotros. Era una respiración pesada y evidente, como si la persona o cosa que estaba allí quisiera ser escuchada, quisiera que fuéramos conscientes de su presencia. La respiración era profunda y fuerte, más parecida a la de un alce que a la de una persona. Luego escuchamos pasos acercándose, los pies o extremidades hundiéndose en las rocas debajo. A pesar de estar un poco sin aliento, decidimos seguir adelante, corriendo agachados a toda velocidad. Afortunadamente, de repente caímos sobre la entrada de la cueva, y la luz del día nos golpeó como un ladrillo. Estábamos fuera y nos sentíamos a salvo, aunque un poco confundidos. Tropezamos de regreso al campamento, esperando que nuestros amigos ya hubieran salido. Cuando regresamos, vimos las tiendas y notamos que los demás aún estaban dormidos. No lo podrán creer, pero los sacudimos despiertos preguntándoles por qué volvieron a la cama y nos abandonaron en un sistema de cuevas desconocido. Nos miraron confundidos y dijeron que no se habían levantado aún. Terminamos nuestra pequeña expedición de inmediato, sin estar seguros de lo que nos había sucedido, sin saber siquiera si podíamos contar esta historia a alguien. Bueno, aquí está, con todo su misterio paranormal. La moraleja, si es que hay alguna, es simple. No te aventures a explorar cuevas desconocidas y, sobre todo, no intentes perderte en ellas. El verano pasado tuve una experiencia increíble trabajando y liderando recorridos en la cueva más larga del mundo. Después de unas semanas, empecé a escuchar historias fascinantes de los guardabosques. Espero poder compartirlas en el futuro si todo va bien. Mammoth Cave tiene una larga historia de experiencias paranormales y fue la inspiración para H.P. Lovecraft al escribir La bestia en la cueva. Personalmente, he conocido a guardabosques que han visto apariciones completas, orbes que vuelan durante los recorridos, e incluso han sido empujados al suelo de manera inexplicable mientras lideraban los tours. Por ahora compartiré mis propias experiencias.
La primera ocurrió unas semanas después de empezar. Estaba siguiendo nuestro recorrido más popular, el histórico, y llegamos a la segunda parada en el ataúd del gigante. Este lugar era conocido entre los guardabosques como un punto paranormal, y muchos apagábamos las luces para mostrar a los turistas la oscuridad total. Yo estaba al final del grupo, simplemente observando. El recorrido iba bien, y yo disfrutaba de la oscuridad cuando, mirando hacia atrás en la dirección de la que veníamos, hacia una zona conocida como Cyclops Gateway, vi una luz. Era un punto brillante de luz blanca. Por supuesto, pensé que estaba imaginando cosas, así que levanté la mano pensando que, si era solo en mi cabeza, no debería poder bloquear la luz con mi mano. Sorprendentemente, pude hacerlo y simplemente observé la luz, hasta que las luces volvieron a encenderse. Antes de que el grupo continuara, fui a buscar dónde había estado la luz, pero solo había una roca sin nada para reflejar la luz. No sé qué la causó, ni de dónde vino. He visto este fenómeno una vez más en otra habitación llamada Iglesia Metodista, otro lugar conocido como un punto activo, alrededor de un mes después. Un mes después, estaba hablando con algunos de los compañeros que comenzaron conmigo, y uno de ellos había visto algo similar en el gigante. Cuando se lo conté a los guardabosques más experimentados, ni siquiera se sorprendieron en lo más mínimo. Mi siguiente experiencia ocurrió varios meses después. Estaba liderando un recorrido diferente, el pasaje Mammoth, y tenía que guiar al grupo de regreso a una habitación conocida como Ruffin's Call. En ese recorrido, apagaba las luces hasta contar la historia de Charles Harvey, una historia antigua que data de la década de 1800, sobre un hombre perdido en Mammoth Cave durante 39 horas. No entraré en todos los detalles, pero en resumen, un hombre olvidó su sombrero, volvió a entrar para recuperarlo, se perdió al intentar reunirse con su grupo y finalmente, su luz se apagó. Se sentó en total oscuridad y silencio, se volvió loco y comenzó a golpear rocas juntas solo para escuchar algo. Fue gracias a ese sonido que finalmente lo encontraron y rescataron. Cuando terminé esta historia ese día y volví a encender las luces, respondí algunas preguntas y nos dirigimos de regreso por el pasadizo. De repente, escuchamos el sonido de rocas golpeándose entre sí. Sabía que el guardabosques que venía detrás de nosotros controlaba el interruptor de luz, y pensé que lo estaba haciendo como una broma, así que lo tomé a la ligera diciendo que era el espíritu de Charles todavía perdido en la cueva. En el camino de regreso fuera de la cueva, le pregunté acerca de las rocas, y él dijo, «Oh, pensé que eras tú». Más tarde descubrí que estaba a unos 100 pies por un pasadizo lateral mirando viejas firmas en la pared cuando escuchó el mismo sonido de golpes proveniente de la parte delantera donde estábamos. Él también ha tenido sus propias experiencias, y confío en que no estaba gastando una broma. Si he despertado tu interés en Mammoth Cave, ve y visítala. Pregunta a los guardabosques si han tenido alguna experiencia. Es posible que te cuenten una historia o dos. Si quieres explorar las áreas más embrujadas de la cueva, ven durante el verano y haz el recorrido con la linterna Violet City. Podrás caminar junto a las chozas de tuberculosis, donde la gente se consumió en las cuevas esperando ser curada, y donde encontraron una momia nativa americana de 2000 años que fue aplastada por una roca caída. Como puedes ver, desde hace varios cientos de años hasta hoy, las cuevas pueden ser lugares espeluznantes y misteriosos, pero definitivamente vale la pena explorarlas. Yo tenía 18 años cuando visité Europa por primera vez. Estaba emocionada por ver todo, las estatuas, la gente, los túneles, pero todo cambió después de esa experiencia. Le dije a mis padres que iba a explorar, ya que estaba pensando en mudarme allí. Ellos dijeron que estaba bien y me fui, aunque dudé un poco sin saber por qué. Luego decidí que no era nada y subí a mi auto, conduciendo hacia el túnel abandonado más lejano en mi mapa, porque en ese momento parecía que sería divertido. Estaba a unos 30 metros en coche desde el lugar donde me alojaba. Cuando me bajé del auto, un hombre pasó a mi lado,
Me saludó de manera un tanto incómoda y me preguntó si iba a entrar en la cueva. Le conté todo mi plan. Asintió con la cabeza, sonrió. Me deseó un buen día y se fue rápidamente. Me pareció extraño al principio, pero no iba a dejar que eso me molestara. Como probablemente puedas imaginar, estaba bastante emocionada cuando entré por primera vez en el túnel, que en este momento era más una cueva abandonada que la naturaleza había reclamado. Me sorprendió lo oscuro que estaba, apenas podía ver algo. Comencé a caminar por el túnel, pero luego escuché algo romperse, y juraría que escuché la voz de alguien soltando un grito accidental de dolor. Pensé que era solo mi miedo actuando un poco, así que traté de no pensar demasiado en ello. Continué caminando hacia adelante, iluminando las paredes donde las raíces y el musgo crecían por todas partes, y las rocas se habían derrumbado en algunas áreas. Después de momentos trepando sobre un montón de escombros y arrastrarme por mi estómago a través de una formación rocosa, escuché a alguien detrás de mí, alguien que parecía estar disimulando sus pasos, pero no pudo disimular su arrastre sobre el montón de escombros antes mencionado. Me giré, asegurándome de no iluminar con mi linterna el agujero por el que acababa de arrastrarme, para que no revelara mi posición. Pero en cuestión de segundos, el rostro de alguien apareció por el agujero. Era el hombre de antes. Antes de que pudiera preguntar qué estaba haciendo, sonrió de manera muy dentada y se arrastró a través del pequeño espacio a toda velocidad, sin apartar la mirada de mí. Mi única opción fue salir por el otro lado del túnel, en lo que se convirtió en un frenético decatlón, de correr, saltar y arrastrarme entre escombros y piedras. Mientras tanto, ese hombre estaba enloquecido y pisándome los talones. Intenté escapar y, afortunadamente, logré salir al otro lado antes de que pudiera alcanzarme. Era más grande que yo y parecía tener problemas para pasar por algunas áreas del túnel. Aproveché esa oportunidad para correr de regreso a mi vehículo. Salté dentro, pero solo segundos después, él golpeaba la ventana gritando para que lo dejara entrar. Se veía sucio y desaliñado. Cuando se apartó, lo vi buscando algo en el suelo para romper mi ventana. Me fui, yendo a triple velocidad, de regreso a casa. Llamé a la policía y les conté todo lo que sucedió, pero hasta ahora no han detenido al hombre, y sé que todavía está ahí fuera, esperando y observando, probablemente cazando a otra chica que quizás no pueda escapar.